Bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast Más allá de la predicación, un espacio donde ampliamos la predicación del domingo y profundizamos juntos en la palabra de Dios. Queremos darle la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo del podcast Más allá de la predicación, y como pudieron ver, en esta oportunidad tenemos nuevamente al pastor Curtis. ¡Aplauso, producción! Harto pobre, lo aplaude. ¿Cómo está, pastor? Bueno, buenas tardes ya. Buenas tardes. No, Sí. Ando bien, sí. Sí, ¿cómo está la salud? Bien. Bueno, dentro de todo, ando bien. Qué bueno, pastor. Sí. Saludito antes de cualquier cosa. Bueno, Ahí siempre está, es grato para mí saludarles a cada uno de ustedes que están mirando este podcast. Hay cosas extras que uno puede poner acá, así que es bueno tener una conversación más relajada. Sí, sí. Así que muchas bendiciones, hermanos. Uh-huh. Hay gente que nos escucha también. Tenemos Spotify. Ah, Sí, sí. Ahí la gestión del pastor Eloy. ya, ok. Su texto, pastor, 1 Corintios 14 Del 13 al 19. Excelente. Edificación sin egoísmo le puso usted. Sí. Sí. Ahora, sin egoísmo, ¿qué quiere agregar a la predicación que usted consideró que estudió, y que tuvo que dejar fuera? Mira, algunas cositas lo miré y opté por eso de la británica, esa cita que puse al principio en la introducción, pero había otro, no me acuerdo bien quién era el autor ahora, pero era en el mismo lugar. Y él decía que no hay egoísmo tan grande como uno que quiere ir al cielo solo. ¿Ya? Sí. Pero como este otro era un poquito más dado a lo que son los dones y la falta de usar los dones, como que uno ya echa todo a perder, pero igual anda bien. ¿Ya? Es un egoísmo más egocéntrico, más, solitario, o sea que yo me preocupo por mí, Claro. y si todos los demás andan mal, no importa, porque yo ando lo que yo quiero. Y eso obviamente, o sea, cuando uno lo lee eso, uno dice, pero ¿quién puede hacer una cosa así de estar? Claro. Pero cuando uno lo aplica a la iglesia, de pronto que entran a razonar que, sí, tiene Hay tiene ejemplos sentido. actuales. Claro. Sí. ¿Vamos a las preguntas, pastor? ¿Al tiro? Bueno, Ya, tengo aquí unos textos poquito... Voy a tratar de descifrarlo. Dice: entendemos que orar en lenguas en la iglesia necesita ciertas cosas, como por ejemplo interpretación, ¿cierto? sí. Ya. ¿Puedo orar en lenguas, idiomas, personalmente en la privacidad? Sí, ¿Sí? Mientras yo sea edificado no habría problema. sí, pero lo que dice Pablo, uno tampoco es edificado a no ser que interprete. Ya. Porque el Espíritu Ujú. dice, ¿cuál es la palabra? Mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Ya, ahí Ya. tengo una duda, me saltó automáticamente. Entonces, la capacidad o el don de lengua, ¿cierto? Es una cosa, claro, Sí. de hablar en un idioma que yo no conozco, pero la interpretación de mí mismo, ¿cierto? Es otro don, aparte. Sí, son dos dones, Ya. porque cuando uno lee en la Biblia habla de lenguas y Claro. interpretación de lenguas. Ya. ¿Ya? Y por lo que yo leo, la idea aquí, lo que Pablo coloca aquí en capítulo 14 por lo menos, es que el mismo que habla en lenguas, él mismo pide en la interpretación Ya. para así poder edificar a los hermanos. O en el caso de la oración que está haciendo a solas, que él mismo puede entender lo que está orando. Ya. Si él no pudiese, la edificación sería Sí, cero. o sea que su entendimiento queda sin fruto. O sea, el árbol está, pero no tiene nada. No tiene palta. No tiene palta. Claro. Eso sí. Otra pregunta. Dice: ¿el Espíritu Santo intercede si hablamos en lenguas? Ahí está medio complicado. El Espíritu Santo intercede por nosotros en cosas que no tenemos palabras para decir. Ya. Y eso creo que está en Romanos, si no me equivoco. Romanos 8:26 me pusieron sí, como ejemplo. Eso iba a decir, ¿Sí? Romanos 8:21. Lo que Pablo está diciendo ahí es otra cosa, es que uno está orando con su entendimiento,
pero como uno no puede comprender todo lo que es la mente de Dios, porque la mente de Dios es infinita. Correcto. Y la nuestra es bien finita, entonces no hay capacidad como para decir las cosas bien como quisiéramos. Y lo que él dice ahí es que el Espíritu Santo lleva lo que está en el corazón, o sea, en el espíritu nuestro, más bien dicho. Claro. Y aunque uno está orando con palabras conocidas para uno, y su mente está actuando en eso, como no logra expresar lo que uno siente adentro, es el Espíritu Santo que hace la interpretación y llevar eso ante Dios para, si quiere decir, mejorar la oración. Claro, claro. ¿Ya? Para que esté más conforme, porque el deseo está, a veces uno quiere expresarse y tiene una sensación de algo y no haya palabra como para decirlo. Claro. ¿Ya? Y eso es lo que Pablo dice ahí, no está involucrado con lenguas en esa parte. ¿Ya? Uno está orando, pero como no haya palabra decir, el Espíritu Santo interpreta ese deseo interior y lo lleva ante Dios en palabras, en gemidos indecibles. ¿Ya? De hecho, que tiene que ser un idioma de Dios, que un gemido indecible, es decir, que nosotros no podemos decirlo, pero Dios sí lo entiende. ¿Me ayuda, pastor, porfa? Si puede buscar 1 Corintios 14, versículo 2. 14, 2. Okay. ¿Qué dice, porfa? Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil... perdón, estoy en Romanos. Si no me cuadraba. Y yo dije, no, eso no es ya. 1 Corintios 14, 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Ya. Puede ser que, tomando ese texto, sea que uno esté hablando entre comillas, idioma de Dios. Sí, muy posible. Puede ser, se puede dar. Sí, se puede dar. O sea, comparando eso con Romanos 8, que el Espíritu Santo interpreta más el espíritu de uno porque no haya palabras. Claro. Pero en este caso, si está hablando o orando en lenguas, es porque el espíritu ora a Dios, pero el entendimiento queda fuera. Entonces uno mismo no logra entender lo que está diciendo. En cambio, el otro, uno ya sabe lo que uno está diciendo, pero no haya la palabra para expresar el sentir del espíritu. Ya, entiendo. Ahí está la diferencia. Hablemos de la profecía un poquito. ¿Qué es la profecía y cómo sería la profecía en el día de hoy? Bueno, como yo mencioné, la profecía, o sea, en el diccionario la palabra griega, quiere decir comunicar, que uno habla ya con voz alta, lo que es el mensaje, y es comunicar la mente, voluntad y consejo de Dios. ¿Ya? Y es una declaración que no se puede saber por medios naturales. Es decir, lo que hago yo no es profecía, bíblicamente hablando, porque yo estoy interpretando la Biblia por un medio natural, que es para mí leer la Biblia, interpretar la Biblia y decir el mensaje, aunque es la mente o la voluntad y el consejo de Dios, no fue revelado directamente a mi persona para una congregación específica. No de manera así como sobrenatural. Claro, es una cosa sobrenatural, porque es un don espiritual y es un poder de Dios sobrenatural que Él da a cada uno de los hijos. Es decir, que hay algunos que tienen el don de enseñar. ¿Sí? Y lo conocemos por su excelencia en el enseñar. O sea, son los doctores, podemos decir, en el día de hoy, los que son más eruditos. Uno siempre vuelve a ellos porque ellos son más de lo que uno puede ser, porque tiene el don. ¿Ya? Igual de predicar como los otros dones también. ¿Ya? Tomando en cuenta esto que me acaba de responder, hay una pregunta de un hermano, dice: si alguien me aclara un texto bíblico, ¿cierto? Y es usado por el Señor, ¿puede ser considerado como profecía o como profeta? Yo diría eso más iluminación, ¿ya? Porque la misma palabra profetizar es una cosa que viene de Dios sin medios naturales para llegar. Ahora, si uno lucha en esto para entender, y hay varios textos en la Biblia
que yo he pasado años cada vez que lo leo y digo, Señor, pero yo no entiendo eso, ya no lo entiendo. Claro. O sea, yo veo la lógica, yo lo veo varias cosas y el estudio, pero la cosa es que con el tiempo uno logra entender algunos textos porque uno haya aprendido muchas otras cosas y de ahí el Señor lo puede revelar a uno. Es como dijo Jesús a sus discípulos, tengo mucho más que decirlos, pero no son capaces de llevarlo todavía. ¿Ya? Entonces Dios no nos revela eso, pero cuando uno está en un texto y el término correcto es la iluminación del Espíritu Santo en uno para comprender bien el texto, para así poder predicarlo. Quiero llevarlo al tema de... no sé si ha visto usted en redes sociales, pero hay muchos de estas personas o hermanos que se ponen títulos especiales. Yo he escuchado salmista, arcángel, profeta, apóstol y un sinfín de... Sí. Uno más grande que el otro. Claro. En base a estos títulos, ¿pueden existir efectivamente, bíblicamente, profetas actuales? Que alguno sea como, ya, la chunté, yo soy profeta al día de hoy. En mi opinión, yo creo que no. ¿Ya? Porque aquí, cuando uno vuelve al capítulo del amor, ¿ya? Hablas aquí en el versículo 8, el amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía, se acabarán. ¿Ya? No es decir que no pueden ser útiles, o sea, acabarán aquí es una palabra, eso de lenguas es de cortarlo, es de cerrar, de terminar. Pero cuando dice aquí de profecía y de conocimiento, es quedar sin marchar. Es decir, que uno tiene el auto andando, pero no está enganchado en ningún engranaje, el embrague, todo, o sea, está ahí, el motor andando, pero no va a ningún lado. O sea, uno puede decir no sirve de nada porque no tiene viaje y no tiene nada. ¿Ya? Eso es el concepto de esa palabra que está ahí. Entonces, cuando uno habla de profecía, como tenemos la palabra de Dios, y los que dicen ser profeta o alguien que dice que tuvo una visión, ¿cómo vamos a saber si dice la verdad o no? Como no hay discernimiento de espíritus, tenemos discernimiento de la palabra. Claro, hacerle un filtro. Y nosotros lo que hacemos en el día de hoy es comparar lo que dice uno que dice ser profeta o arcángel o el título que quiera ponerle, ¿ya? Lo comparamos con lo que dice la Biblia. Porque Dios no se va a contradecir. Y si lo que Él dice no es de acuerdo con la palabra, nosotros podemos decir que es un falso. ¿Ya? Por eso Pablo, que empieza en el capítulo 12, si se acuerdan, que no hay nadie que dice, les hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema. Jesús es maldito. ¿Ya? No lo va a decir eso por el Espíritu. Ahora, por el Espíritu del diablo a lo mejor, pero por el Espíritu Santo nunca. Entonces, la palabra de Dios no se contradice lo que envía una profecía o una revelación a una persona. Si de verdad es verídico, la Biblia va a decir lo mismo. Y como no necesitamos ese medio porque tenemos la palabra de Dios, esa profecía queda ahí, o sea, el motor andando por si Dios quiere en un momento algo, pero ya. Así que yo he tenido personas que me han llegado a decir cosas, ya, que esto va a pasar, y lo he mirado como que... Eso quería preguntarle si le ha tocado vivir sí, no, viví una experiencia no hace mucho, cuando estuve en el extranjero. Era una cosa que en el fondo yo lo reconocí, unas cositas que vienen en el futuro, según el libro Apocalipsis y los otros proféticos hablando del futuro. Yo reconocí que es un tema bíblico. Entonces yo lo miré como que, bueno, ya sé esa cosa y no sabía qué responder, porque cuando alguien me dice, yo quiero decirles algo y me dice lo que dice la Biblia, y está bien, pero ¿qué hago con eso? ¿A razón de qué? Entonces me miró, me dijo, bueno, yo quería decir eso nomás y se fue. Ya, ahora no sé si esperaba otra reacción o algo ahí, pero primero cuando escucho a alguien que dice, tengo una palabra de Dios para usted, yo veo en la Biblia si es verdad que es de Dios. Y no es una opinión personal sin conocimiento, sin muchas cosas. Sí, pues nosotros hemos, a razón de esto mismo, del podcast y de subir las predicaciones, hacer los choros y todo eso,
hemos tenido comentarios de varios, tal como dice usted, opiniones personales. No hay mucho base bíblica Sí. sobre todo los comentarios que van en contra del contenido que estamos publicando. Sí. No, pero uno tiene que entender en ese entonces, cuando Pablo está escribiendo aquí los Corintios y lo que viene más adelante, si hay algo revelado a otro, mientras que uno está hablando, calla el primero y que venga, porque Dios ahora está revelando eso, Claro. como es algo nuevo y esto ya queda obsoleto. Entonces, él se calla y viene este otro. O sea, no es una cosa que haríamos hoy día, porque él está preparado, que ha estudiado, que entiende el contexto, el texto y en su contexto y todo, y está predicando. Si alguien quiere levantarse y decir algo, no va a ser tan ordenado ni cronológico ni ninguna otra cosa conforme a la Biblia, porque es una cosa que él se imagina decir en el momento. Pero en ese entonces sí, habían cosas diferentes. Por eso dice que profecía, conocimiento, estas cosas se van a quedar ahí, no se van a desaparecer, pero van a quedar ahí sin uso porque no es necesario. Voy a apelar a su conocimiento o su opinión sabia, pastor. ¿Qué dones diría usted que ya al día de hoy se podría decir que cesaron? Bueno, para mí en la lógica, por lo que no es necesario, ¿ya? Es justamente eso de profecía, ¿Ya? de lenguas y de conocimiento. Ya. O sea, de un conocimiento obviamente divino que nadie más puede tener. Ya. Ya, es una suerte de adivinación. Claro. Hay otros que algunos incluyen el don de sanar. Yo no lo he visto. Ya. ¿Ya? No personalmente. Personalmente. Ya. No es que no puede existir. O sea, nosotros oramos por personas y Dios Claro. los sana. Claro. Y oramos por otra persona, Y a igual veces continúan y mueren. Ujú. Entonces uno dice, pero no tengo el don. El don es decir, mire, yo tengo ese don, Claro. pero lo increíble, lo interesante, al parecer Pablo tuvo el don de sanar, Ya. porque él sanó a muchas personas. Pero él dice que dejé ahora se me fue, lo dejó en Mileto, enfermo. Se me fue su nombre. Sí, no, tampoco me pero acuerdo. no Sí, me sí, acuerdo sí. bien. Ya, pero lo dejó enfermo. ¿Por qué? Si él tenía el don, lo sana. Pero hay cosas que no están en la voluntad de Dios. Entonces no es o sea, todo Claro. don obviamente está sujeto a la voluntad de Dios y el plan de Dios. Entonces eso, como digo, yo no lo he visto. Yo no lo voy a decir que no puede existir, porque eso es poner Dios en una caja donde no corresponde. Claro. Ya. Limitarlo de cierta manera. Sí, pero para mí no es una cosa que es visible en el video, o sea, en una forma auténtica. O sea, hay algunos que dicen son sanadores, pero uno ve los resultados. Como dijo Leloy una vez, soy sanador, vamos a la urgencia. ¿Ah? Vamos al hospital. Claro, procede con tu don. Volviendo al tema de los profetas, ¿cierto? ¿Cuáles serían las principales características de los profetas del Antiguo Testamento versus los profetas o las personas que tenían el don de profecía del Nuevo Testamento? En el fondo no hay mucha diferencia. Ya. Los que conocemos, porque están en la Biblia, obviamente ellos escribieron su profecía, pero habían otros que profetizaron otros mensajes que no están escritos. Ya, o sea, no entraron en lo que es la Biblia. Pero ellos recibieron un mensaje de Dios para el pueblo de Dios, sea Israel, sea Judá, en el momento, o hasta Jonás que se fue a Nínive con un mensaje para Nínive, inconversos, y bueno, él ya tuvo su problema en todo eso, pero más allá de eso, igual, él era un profeta porque Dios habló con él, lo reveló un mensaje específicamente para él. Entonces no habría una... Yo no veo mayores diferencias ya en ese sentido, porque el mensaje que comunica la mente, la voluntad o el consejo de Dios hacia unas personas, y Dios le manda un mensaje con un hombre a esas personas con ese mensaje. Básicamente la herramienta o la forma de actuar sería la misma. Sí. Ya. No así al día de hoy que ya... No, en el día de hoy, ¿para qué? Tenemos la Biblia, exacto. y obviamente si alguien viene diciendo algo, tenemos que filtrarlo a través de la Biblia. Sí. Tomando el tema del amor, yo me acuerdo que en unos capítulos atrás hablamos harto de eso con el Dixon.
Usted también hizo mención en la predicación de hoy día de que efectivamente si no hay amor al efectuar los dones, es mejor no hacerlo, ¿cierto? Sí. Ujú, Bueno, eso es lo que dice capítulo 13, ujú, los primeros 3 versículos. claro. Si hablar en lengua sin amor, soy una bulla nomás. Sí, también lo dijo el Eloy. Y, Ujú, ya. Y el don de profecía para entender misterios y sin amor, ujú. nada. ¿Habrá alguna forma práctica, sí se puede decir, de yo poder saber si efectivamente estoy actuando con amor para con la iglesia? Yo creo que sí. Ujú, Yo creo que el filtro está aquí en lo que Pablo describe que es amor. ya. ¿Cómo lo estoy haciendo? Ujú, Yo puedo quizás tener el don de enseñar. Y Ujú. empiezo a enseñar y después de 1 o 2 veces la gente no me escucha. Entonces yo no. ¿Ya? Esa actitud, porque yo veo aquí el amor es paciente. claro. ¿Ya? Entonces uno ve eso que, claro, en amor voy a ser otra persona y motivar por el amor no es lo mismo que por obligación. Ya. Claro. Entonces es cosa como, por ejemplo, en el trabajo. Ujú, Uno tiene una relación con otros colegas de trabajo, ujú, pero es más por obligación, porque están ahí en el mismo trabajo y uno tiene Claro. que hablar con ellos, pero es más por obligación. Pero cuando uno vuelve a hablar de su esposa, sus hijos, es una relación de amor ujú. El y querer. uno toma tiempo, no porque está obligado, es más porque uno quiere. Exacto. Y yo creo que el amor cambia eso. Ujú. Cuando uno mira, por ejemplo, en Apocalipsis, cuando Juan escribe a la iglesia de Éfeso Ujú, y habla de todos esos trabajos que estaban haciendo, paciencia, sufrimiento, o sea, yo digo, mire, es enorme lo que están haciendo, Claro. pero dice que dejaron el primer amor. ujú. Entonces es como que llega a ser como una carga. Ya. Ya, ya, esto de nuevo, ya, bueno, y tenemos que Otra hacer. vez. O sea, otra vez, somos soldados de Jesús, así que vamos, ya. En cambio, por amor a Jesús, yo lo voy a actuar muy diferente. Ujú, Y yo voy a actuar en la forma que está descrito acá, del versículo 4 al 8, ujú. en mi proceder en el trabajo. Y estoy en el momento leyendo un libro muy interesante. ¿Qué libro es, pastor? Es The Divine Conspiracy. Ah, es me una, mató. hablando en lengua de nuevo. Por favor. Ya, la conspiración divina. Ya. ¿Ya? Es como Dios conspira contra la maldad en el mundo para o sea, eso más o menos la idea. Ujú. Pero está basado en el Sermón del Monte. Ya. Y lo que él está diciendo, que cuando Jesús habla de cosas que hacer, por ejemplo, en dar, no dejar que la mano derecha sepa lo que hace la izquierda, es decir, Claro. que tengo que meter la mano derecha en el bolsillo, buscar billetes, que la mano izquierda no sepa lo que estás pasando y ponerlo en la ofrenda. Ujú. O sea, eso no es la idea. Es una cosa más legalista y está dentro de lo que es el contexto de la justicia de los fariseos. Claro. Que si nuestra justicia no es mayor que eso de los fariseos, y quieren los fariseos era cumplir la ley. Ujú. Tenían muchas leyes. Sí. Uf. Agregaron leyes a También. leyes, Ujú. ¿ya? Y un montón de cosas que ni están en la Biblia. Pero agregaron todo eso y lo cumplían. Ya. Pero el corazón no estaba correcto con Dios. Ujú. Y lo que habla Jesús en el Sermón del Monte es cómo tener una relación correcta con Dios. Ya. ¿Ya? Ujú. Amarle, servirle, todo lo que hago es porque lo amo. Ujú. Y si nosotros pasáramos ese filtro a nuestras vidas y lo que estamos haciendo, o sea, yo orando antes de predicar, o sea, antes de salir de la casa, Claro. estuve diciendo, bueno, es que, claro, este mensaje es algo que uno lo puede tratar de lucirse, hacer cosas así, Ujú. pero eso no es la motivación. La motivación No, claro. es, obviamente, la gloria de Dios y la edificación de los hermanos, Ujú. de ayudar a los hermanos a entender que Dios ha dado dones para un propósito. ¿Ya? La edificación de la iglesia y que ha dado dones a cada uno. Ujú. Y si uno está fuera, ya queda un poquito fuera. Es como un cuerpo sin un dedo. ¿Se puede funcionar? Sí, obviamente funciona. Se puede funcionar sin una mano, Ujú. pero la capacidad no es lo mismo Claro. que cuando todo está funcionando. Y para un cuerpo bien concertado y unido entre sí, Ujú.
todos los dones funcionando, es una iglesia bien sana y que está glorificando a Dios. Entonces, todo lo que hacemos debe nacer de un amor a Dios, de un deseo en el espíritu de la ley y no en la letra de la ley. Ya. Los fariseos eran letra de la ley. Sí. Jesús dice, no, es el espíritu de la ley. Claro. ¿Diría usted, pastor, que al usar los dones en la iglesia, ¿cierto? Y hacerlo de la manera correcta, con amor, uno podría efectivamente sentir ese amor al hacer las cosas? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Le ha tocado a usted? Obvio, sí, ¿Siempre? muchas veces. O sea, cuando uno habla con personas, y eso otra vez, me cuesta tratando de ayudar personas a llegar al futuro, creo que Dios me está llamando a eso. Señor, dame algo, no tengo nada, ¿ya? Porque Dios no me revela lo que Él quiere que Cristian Flores haga, ¿ya? Pero me da cierta sabiduría de reconocer, sí, tiene capacidad en estas áreas. De hecho, cuando el Fabián vino, bueno, habló con el Eloy, habló con otro anciano, habló conmigo, ¿ya? Porque obviamente él sentía de Dios ese deseo, que eso seguía en él, y habló con los líderes espirituales de la congregación como para acertar mejor. Entonces, él siguió los pasos ahí para... Entonces, cuando yo dije, bueno, hermano, vamos a seguir orando en esa dirección, porque el Señor, ya, Él... Y cuando Él compartió hoy día, no, eso ya... Tremendo. Yo sentí una tremenda bendición, un tremendo amor y satisfacción, decir, mire, no estuvimos desviados en animarle a seguir para estudiar y prepararse para el ministerio. ¿Ya? Y eso ya un poco de lo que pasa, uno ve cambios en la vida de personas, años y años, ya tengo un montón de ejemplos, ¿ya? De pensar en personas que uno pudo aconsejar a través de la Biblia, con un deseo por su alma, no porque uno se puede lucir con su conocimiento, no porque uno lo va a decir lo que uno mismo quiere que hagan, sino lo que Dios quiere para ellos. Y ver cuando ellos acepten eso, como Dios bendice sus vidas, y uno lo mira eso ahí con mucha satisfacción y amor en el Señor, y decir, mire, esto ya es lo que Dios quiere, y realmente es una bendición. Sí. ¿Cuánto llevamos, producción? 29. Estamos listos. ¿Algo que quiera agregar, pastor? ¿Algún ejemplo, alguna vivencia con respecto a este tema de los dones, de profecía, lengua, el amor en sí? Agregar algo de todo lo que se ha dicho ya. Ya, porque yo creo que fue bastante bien todos los antes, o sea, el resumen que hizo Diego del capítulo 12 era largo, pero era bueno. Para mí, lo único que puedo decir a los hermanos de nuestra congregación y de las otras congregaciones, ¿ya? Obviamente, si es hijo de Dios, Dios te ha dado un don. Y si tiene un don, ocúpalo. ¿Ya? Dios quiere que use el don y no llegue como terminé en el mensaje ahí con el juicio ahí de los talentos, de que él llegue y dice, bueno, tuve miedo, lo escondí. O sea, ¿cómo vamos a llegar a Dios y decir, mire, este don, esta habilidad que me diste para ayudar en lo espiritual mis hermanos, y no lo ocupé? Y ellos quedaron un poquito cortos en su vida, sufrieron un poquito más. O sea, ¿qué egoísmo es eso? Entonces yo, del fondo del corazón, yo digo, ocupe el don. Para poder decir, bueno, Jesús lo dijo, y estudiando eso, como Dios guía a uno, yo espero llegar al final de mi vida y decir, como dijo el apóstol Pablo, he cumplido la tarea que Dios me ha dado que hacer. Bueno. No es el trabajo de otro, pero es el trabajo que Dios me ha dado que hacer. He cumplido eso. Saludos finales, pastor, ahí en su camarita. Bueno, hermanos, otra vez, un gozo estar con ustedes. Espero que Dios les siga guiando. Y, verdad, si no está ocupando un don, si aún no sabe qué es, busca a alguien, escríbenos a nosotros, cualquiera de nosotros estamos más que dispuestos a ayudarles en eso, para así poder utilizar el don y ver la bendición de Dios en la vida de otros hermanos y sentir ese amor hacia Dios, hacia los hermanos, y ver cómo crece eso y cómo van creciendo juntos. ¿Ya? Así que mucha bendición en el Señor, y esperamos que la próxima vez que nos vemos, que somos todos mucho mejores
por los dones nuestros Ujú. y de los demás hermanos actuando en nuestras vidas. Ya, pastor, muchas gracias. Saludos a todos nuestros veedores, dijo el Xavi, y será hasta la próxima. Chao, chao. Gracias, pastor. Gracias. Gracias por acompañarnos en Más allá de la predicación. Si este podcast fue de bendición para ti, compártelo para que también sea de bendición para los demás.